Y esas son las consecuencias de la lluvia. Para hablar de ese tema, estoy con el viceministro de Defensa Civil, don Óscar Cabrera. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Ya se empieza a mostrar lo que va a ocurrir durante el mes de enero con esto que ha pasado, por ejemplo, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Viceministro, buen día. Así es. Bueno, gracias, Pablo, por la entrevista. Estamos prácticamente ingresando al mes de enero, febrero, que son los meses donde va a haber mayor precipitación. Por tanto, nosotros tenemos que ir preparándonos principalmente en todas las regiones donde va a haber un exceso de lluvia. Vemos que acá en el Chapare ya desde el mes pasado, diríamos, inclusive en noviembre, diciembre, ya continuamente se han presentado las lluvias. Y lo que tenemos que hacer ahora es cuidarnos de las crecidas de los ríos, ¿no? Estos ríos que muchas veces ponen en riesgo inclusive los puentes. Entonces tiene que haber un control permanente de parte del ABC para poder garantizar de que digamos, todo lo que es la infraestructura, principalmente puentes, estén garantizados para todo lo que es el transporte. Y por otro lado también podemos decir que cuando ya vemos el exceso de lluvia, poco a poco vamos a ir recibiendo algunos reportes de lo que es la parte de la Amazonía, ríos importantes que tienen que ver, o municipios que tienen que ver con los dos ríos grandes que tenemos en la parte amazónica. ¿Cuáles son las zonas que van a estar El río en Mamoré emergencia? y el río Beni. El río Beni prácticamente viene desde aquí, desde La Paz, y que gran parte de los municipios, diríamos, del Beni, son también inundados de la misma manera hacia el Mamoré. Por ejemplo, tenemos poblaciones, San Lorenzo, San Francisco del municipio de San Ignacio, San Borja, tenemos Santana del Yacuma. Son los primeros los municipios que van a poder sufrir, digamos, situaciones de posibles inundaciones. No podemos asegurar. ¿Se ha activado la alerta en esos lugares? De momento no, están con alerta naranja dos ríos, el río Madre de Dios, ¿no? Y por otro lado tenemos el río Ibare, que está próximo a la ciudad de Trinidad, que están con alerta naranja. Pero los demás ríos de momento todavía no se ha presentado, no han subido los niveles de los ríos. Vamos a ver todas estas lluvias que se van a ir acumulando desde el mes, todo el mes de enero, y finales de enero ya vamos a poder saber exactamente lo que va a pasar. ¿Cuál es el reporte que ustedes manejan? ¿Se va a incrementar las lluvias en enero o febrero? Así es, enero y febrero va a ser de mucha lluvia, ¿no? Y por otro lado no solo es de mucha lluvia, también tenemos un déficit de precipitación, falta de lluvia que podría haber, ya hemos estado y estamos también coordinando las emergencias que se están presentando en el Chaco chuquisaqueño, Macharetí, y por otro lado en el Chaco cruceño, Boyuibe, Cuevo son los municipios más críticos, Lagunillas, y por otro lado también en algunos municipios del altiplano, ¿no? Tanto de Oruro como de La Paz y parte de Oruro, ¿no? Pero lo que podemos decir en líneas generales hasta el momento ya... Esos serán en sequía, ¿verdad? Los primeros. Así es, son las sequías que se han ido reportando, y lo que nosotros estamos viviendo en este momento ya son los efectos de la anomalía, porque vemos que por un lado hemos estado sintiendo, diríamos, tormentas con granizadas que han ido afectando en los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Oruro, ¿no? Y por otro lado también sequías y, bueno, algunas riadas, ¿no? Desbordes de río muy puntualmente en algunas partes del país. Hubo inundaciones en otros países, Paraguay, Argentina, el norte principalmente, Uruguay de igual manera. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Podría pasar algo similar? ¿Es lo que ustedes temen en este momento? En todo caso tenemos que estar pendientes a todo lo que va a ocurrir en la parte amazónica, ¿no? En toda la cuenca del Amazonas tenemos los dos ríos más importantes, el Mamoré y el río Beni. Entonces tenemos que ver en qué medida va a afectar, porque según la información del CENAMI, en lo que es valles y altiplano las lluvias serían normales, pero donde va a haber más exceso de lluvia es en la parte del oriente, de la parte amazónica. Entonces estos ríos grandes que tenemos, los ríos navegables, todavía llevan su tiempo, ¿no? Cuando va a acumularse las lluvias de todo el mes de enero, ya vamos a saber exactamente cuál va a ser la situación, si va a haber o no va a haber inundación en todas estas poblaciones del departamento del Beni y también del departamento de Pampa. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están asumiendo y las poblaciones que podrían ser afectadas y en las que ustedes están trabajando y han activado sus controles?
Bueno, primero contamos con un sistema de alerta temprana, emitimos boletines de riesgo permanentemente, hacemos el monitoreo de los ríos principales y esto nos permite a nosotros informar rápidamente a los municipios, a las gobernaciones y por otro lado también estamos exigiendo de que cuenten con su plan de contingencia para que puedan activar rápidamente. Entonces, básicamente estamos preparados para poder enfrentar estos fenómenos. Permítame, viceministro, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, viceministro. Hemos estado viendo las graves consecuencias que ha traído el fenómeno del Niño en países vecinos como Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Todo esto se prevé que llegue a nuestro país? Probablemente no podemos asegurar, no podemos decir con qué intensidad podría llegar. Eso es lo que ya han indicado los expertos con relación a los efectos del fenómeno del Niño. Pero básicamente en nuestro país va a ocurrir dos tipos de eventos. Por un lado, posibles inundaciones, decimos posibles porque no podemos asegurar, y por otro lado también sequías. Entonces, lo que está ocurriendo en los países vecinos básicamente son los desbordes de los ríos importantes, el río Paraguay, el río Paraná, que va afectando a estos países, pero nosotros estamos preparados para todo lo que es la parte amazónica, ¿no? Poblaciones, municipios y los dos departamentos, incluido el departamento de Santa Cruz. Diríamos, primero es el departamento del Beni, segundo el departamento de Pando y tercero el departamento de Santa Cruz. En ese orden podría haber inundaciones y para eso estamos preparados y coordinando permanentemente todas las acciones. Precisamente en ese sentido, viceministro, ¿qué acciones preventivas se están tomando y desde cuándo se las harán? Bueno, el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Evo, ya ha tomado todas las previsiones con las Fuerzas Armadas, porque mucho tiene que ver las Fuerzas Armadas en toda la parte amazónica, tanto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Naval, juntamente con las autoridades de las gobernaciones y los municipios. Entonces, ya nosotros estamos tomando todas las previsiones en cuanto se refiere a la parte de la logística y los medios de transporte con la que se va a contar y al mismo tiempo la participación de los diferentes ministerios de Estado que tienen que ver con lo que es la parte de salud, desarrollo rural, medio ambiente con agua y también en alguna medida se va a también tomar todas las previsiones con el Ministerio de Desarrollo Productivo para evitar el desabastecimiento. Así que se está tomando todas las previsiones, el plan de acciones inmediatas ante el fenómeno del Niño 2015-2016 ya está en camino, o sea, se están tomando todas las previsiones y también se garantizan los recursos para poder movilizar todas las acciones. Viceministro, ¿qué pasa en el trópico cochabambino donde ya hubo deslizamientos que cerraron carreteras? Así es, decimos que el trópico de Cochabamba es donde más exceso de lluvia se presenta y vemos que estos deslizamientos son por ya la saturación de los suelos y estamos viendo que tenemos que activar, ¿no? Porque también parte del plan de acción inmediata es la participación del ABC que está preparado para movilizar toda la maquinaria que sea necesaria. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Agradecemos también a nuestros compañeros en Cochabamba por el contacto y también al viceministro por acompañarnos en este tema que es muy importante. La recomendación final. Bueno, indicar que hay que tener todas las precauciones, no hay que arriesgar nuestra vida porque esto es el momento donde hasta el momento hay que lamentar que ya se han perdido 8 vidas por efecto de descuidos, más que todo estas riadas, las aguas sorpresivas que van llegando cuando hay lluvias intensas en las cuencas altas y sorprende con estas riadas que llegan y eso es lo más importante, recomendar a toda la población a que tenga mayor cuidado. Sin embargo, estamos viendo que en el año pasado había más decesos en el trópico de Cochabamba, ahora estamos viendo que la mayoría de estas 8 personas que lamentablemente han fallecido es por un lado las descargas eléctricas y por otro lado lo que es la parte de lo que digamos de las riadas que se presentan
presentan en el departamento de Chuquisaca. Así que pedimos todas las recomendaciones a las autoridades que hagan una sensibilización a través de los medios, ¿no? Que den a conocer y bueno, eso es importante, que la población se tome toda la precaución necesaria. Gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más en La Revista.